Capítulo 13, Territorio Barkan, 1. El jefe de la guardia llamó cautelosamente a la puerta pulcra pero lujosa. Una voz desde el interior le indicó que entrara. El jefe de la guardia abrió la puerta y entró, haciendo una reverencia respetuosa. Saludo al señor. Un hombre de mediana edad estaba sentado en el escritorio de estudio. Debía haber estado procesando documentos, y había cientos de papeles esparcidos sobre su escritorio. El hombre de cabello gris escaso abrió la boca. Sí. ¿Qué pasa? 4 forasteros han entrado en los territorios. ¿Eso merece un informe? ¿Hay algo inusual? Sí. El jefe de la guardia asintió. Había un bárbaro. El rostro del señor se arrugó. Bárbaros. Seres simples, ignorantes, que buscaban resolver todo con fuerza bruta. Los problemas que causaban eran incontables. Por lo tanto, la mayoría de los territorios evitaban recibir bárbaros. ¿Lo permitiste? Juzgué que no sería un gran problema. Si tú, como jefe de la guardia, lo juzgaste así, debe ser. Entonces, ¿cuál es el problema? Es fuerte. El jefe de la guardia tragó saliva. Es lo suficientemente fuerte como para ser un problema. ¿Qué tan fuerte? Por lo que se confirmó, derribó a un caballero esqueleto de un solo golpe. Las pupilas del señor se dilataron. Caballero esqueleto. Un monstruo imbatible a menos que uno estuviera al nivel de caballero. ¿Y derribó a tal monstruo de un solo golpe? ¿Es de primera clase? Lo más probable. ¿Existe la posibilidad de que sea aún más fuerte? No puedo negarlo. El señor sonrió amargamente. Ese nivel de fuerza. Y es un bárbaro. Seres que consideran la fuerza como orden, haciéndolo aún más problemático. Mientras el señor se frotaba la frente, el jefe de la guardia habló. Pero, ¿tiene virtud? ¿Virtud? Sí. Si me permite decirlo, cortesía. Etiqueta. Mostró tal elegancia. ¿Elegancia? Eso no les pega a los bárbaros. Sí. Pensé que era mejor mencionarlo. El jefe de la guardia miró al señor. El territorio Barkan era originalmente muy pobre. Situado en el borde del reino, con llanuras cubiertas de nieve, no tenía mérito a los ojos de los forasteros. El que lo desarrolló hasta este punto fue el señor que tenía delante. Luke Barkan. Mientras el señor reflexionaba por un momento, golpeó el escritorio. Convócalo. ¿Estás seguro? Tener a un individuo tan fuerte deambulando por el territorio es inquietante en sí mismo. Es más tranquilizador verlo con mis propios ojos. Podría ser peligroso. Tengo a mi caballero. El señor dijo con confianza. Solo entonces el jefe de la guardia recordó. Al lado del señor estaba un caballero excepcionalmente hábil, entrenado personalmente por un gran maestro de la espada. ¿Qué piensas? Preguntó el señor. El caballero que acechaba en las sombras llevó una mano a la empuñadura de su espada. Parece poderoso, pero sigue siendo un bárbaro. Carecen de inteligencia, meros seres de fuerza bruta. Enfrentado a mi esgrima, perfeccionada durante miles de años, solo puede caer. Con sus palabras seguras, el señor asintió. Convoca al bárbaro. Hablaré con él personalmente. ¿Qué tal se metió un muslo de pollo en la boca? Después de masticar unas cuantas veces, no quedó nada. Sus compañeros de grupo hicieron muecas de disgusto al verlo masticar el hueso. ¿Qué tal sonrió con satisfacción? Está delicioso. Un buen lugar. Me gusta la tranquilidad. Por supuesto, una taberna no era tranquila. Era solo que la abrumadora presencia de qué tal silenciaba a los clientes. Beban libremente, invito yo. Ja ja ja. Una risa seca resonó. ¿Qué tal estaba disfrutando a fondo? Les hizo varias preguntas a sus compañeros de grupo. Dijiste que eres un paladín. Así es. Entonces, ¿tú también crees en un dios? No. No creo en los dioses. El guerrero que se hacía llamar paladín negó con la cabeza. ¿Qué tal estaba perplejo por eso?
¿Los paladines no usan poderes divinos? Es correcto. Pero si es así, ¿cómo puedes no creer en los dioses? El concepto de poder divino es ligeramente diferente. La sacerdotisa habló en voz baja. Aquellos como yo ejercemos el poder de los milagros y las oraciones a través de la fe en un Dios. Pero los paladines ejercen su propio poder divino a través de su propia creencia. Aquellos que ejercen el poder creyendo en sí mismos son paladines. Ah, ya veo. ¿Existe tal diferencia? El interés se encendió en el rostro de Ketal. En ese caso, Alexandro, ¿cuál es tu poder divino? No lo he visto en acción durante nuestras conquistas de mazmorras. Ah, todavía estoy en la etapa de entrenamiento. Mi poder divino aún no ha despertado. ¡Qué lástima! Poder divino, una fuerza ejercida a través de la autoconfianza. ¿Podría usarlo él también? Un pensamiento agradable pasó por la mente de Ketal. Luego se dirigió a la sacerdotisa. Mencionaste que el nombre de tu deidad es Calosia. ¿Hay un templo o iglesia aquí? Me gustaría ofrecer una oración. Oh, no. Probablemente no lo haya. Calosia generalmente no es bienvenida. Una diosa falsa y engañosa, Calosia. Una deidad rechazada y evitada por las masas. ¿Quizás hay un templo para otra deidad? Oh. ¿Qué deidad? Bueno, Era una falta de respeto que un sirviente de un dios dijera el nombre de otro. La sacerdotisa evitó responder. El bárbaro se disculpó, sintiendo su incomodidad. Oh. Lo siento. Hacer tales preguntas es de mala educación. Oh, no, es. La atmósfera incómoda persistió en su reunión. Continuaron bebiendo. Era necesario, ya que no podían permanecer sobrios en una situación tan incómoda. Como resultado, la confianza que pensaron que no vendría comenzó a surgir lentamente, y el ladrón pudo volverse un poco más audaz. ¿Qué tal, señor? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tan fuerte eres, qué tal? La pregunta hizo que los miembros del grupo, que estaban medio perdidos en sus pensamientos, volvieran a prestar atención. La fuerza de Ketal estaba claramente más allá de su comprensión. ¿Qué tan fuerte era? Tenían mucha curiosidad. Pero Ketal negó con la cabeza. Desafortunadamente, esa es una pregunta que yo debería hacer. No estoy familiarizado con los estándares de fuerza en este mundo. Ah. Se dieron cuenta de que el ser frente a ellos era un bárbaro. No era alguien bien versado en el conocimiento de los estándares de este mundo. Habían olvidado ese hecho en medio de la fluidez del idioma común. ¿Hay estándares para la fuerza? Sí. Más o menos. El ladrón tragó saliva y comenzó a explicar. Hay varios criterios, pero generalmente se clasifica en tercera categoría, segunda categoría, primera categoría, superhumano y héroe. Estas 5 clasificaciones. ¿En qué nivel están ustedes? Ni siquiera somos basura de tercera categoría. Pero incluso ser de tercera categoría no significa que seamos débiles. El hecho de que su fuerza pudiera cuantificarse y se le dieran nombres significaba que no era algo fácilmente alcanzable. Incluso ser de tercera categoría era suficiente para ser una fuerza formidable en un territorio pequeño. ¿Qué tal se acarició la barbilla con interés? ¿Qué hay de ese caballero esqueleto? Necesitaría ser al menos de segunda categoría para tener una oportunidad. Probablemente de primera categoría para derribarlo como lo hiciste tú. ¿Ese nivel es de primera categoría? Era una historia que no resonaba con qué tal. Por eso preguntó la parte más interesante. ¿Qué hay de aquellos llamados superhumanos y héroes? ¿Son fuertes? Lo son. El ladrón respondió rápidamente. No los he visto yo mismo, pero incluso si solo una décima parte de los rumores son ciertos, están más allá de nuestra comprensión. Dividiendo el cielo, partiendo la tierra. Cortando el mar por la mitad y destrozando montañas. Seres de leyendas. Eran superhumanos y héroes. Supongo que los guerreros o maestros de la espada están a ese nivel. Héroe, maestros de la espada. ¿Qué tal se rió?
Esos nombres le trajeron gran alegría. Y el ladrón interpretó esa risa bajo una luz diferente. ¿Podría este bárbaro estar planeando luchar contra ellos? ¿Era esa risa anticipación de batalla? El ladrón tembló de miedo. Así, ¿qué tal? Continuó preguntando, y la sesión de bebida en la que ellos respondían duró hasta que llegó la hora de que la taberna cerrara. ¿Qué tal? Se levantó de su asiento, pareciendo decepcionado. ¿Esto es todo? ¿Tienen todos planes por delante? Sí, sí. Yo sí. Sí. Estoy muy ocupado. Bueno, es una lástima. Entonces, me despido aquí. ¿Qué tal? Se despidió con la mano mientras se iba. Adiós, camaradas. Hasta la próxima. Intentaron sonreír y devolver el saludo, pero sus pensamientos eran más bien, no volvamos a verlo nunca más. Uf. Esto es agradable. ¿Qué tal? Se estiró en la cama. Había encontrado alojamiento en una posada cercana. El dueño estaba temblando, pero pudo quedarse sin mayores problemas. Una cama llena de paja. Comparada con las camas modernas llenas de algodón, estaba más cerca de un establo. Pero incluso esto era más que suficiente. No había alojamientos para bárbaros en los campos de nieve. Simplemente cavaban agujeros en la nieve y dormían allí. Comparado con eso, esto era el cielo. Muy agradable. Ahora estaba en la civilización. Ahora, ¿qué debería hacer? Había muchas cosas que podía hacer. Muchas cosas que quería hacer. Había tantas que era difícil organizar sus pensamientos. Una cosa que qué tal se había dado cuenta mientras sobrevivía en la nieve. Primero, necesitaba establecer un objetivo principal. Tener un sentido de propósito para todas sus acciones. Eso era importante. Después de pensarlo un poco, qué tal tomó una decisión. Quiero ir de aventuras. Quería viajar, experimentar muchas cosas. Quería ir a la torre de magia y al sagrario élfico. Quería visitar el palacio real. Quería explorar lugares donde nadie más había estado. Quería conocer a los maestros de la espada y al héroe. Quería disfrutar plenamente del mundo de fantasía. Empecemos despacio, disfrutando de lo que podamos. Había mucho tiempo. Sería un desperdicio apresurarse en este raro mundo de fantasía. Sería mejor moverse tranquilamente. ¿Qué tal? Se durmió tranquilamente. Y al día siguiente. ¿Qué tal? Se despertó. Se dio cuenta de que se había quedado dormido bajo un techo y sonrió con satisfacción. Su primera mañana en la civilización. Fue muy agradable. ¿Qué tal? Bostezó y se levantó para salir. Toc, toc. Un sonido de golpe resonó. ¿Qué tal? Se levantó lentamente y abrió la puerta. Allí estaba el jefe de la guardia. ¿Está despierto? ¿El jefe de la guardia? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No exactamente. El jefe de la guardia se tomó un momento para recuperar el aliento antes de hablar. El señor desea verlo. ¿El señor? El señor del territorio. El terrateniente. Después de un breve momento de pensamiento, ¿qué tal? Asintió de inmediato. Entendido. En un mundo con distinciones sociales, conocer al que gobernaba vastas tierras por sí solo era interesante. Aunque el jefe de la guardia se quedó momentáneamente desconcertado por la aceptación inmediata de qué tal, pronto se hizo a un lado. Entonces, sígame. ¿Está bien así? Si voy a reunirme con el señor, ¿debería prestar más atención a mi atuendo? Reunirse con la nobleza vistiendo solo un chaleco familiar era increíblemente grosero según el sentido común de qué tal. No es necesario. El señor ya ha dado permiso, así que puede venir tal como está. El jefe de la guardia estaba nervioso. Las palabras de qué tal eran correctas. Era increíblemente grosero reunirse con la nobleza vistiendo solo un chaleco de cuero, pero nadie, incluyéndolo a él, pensó que al bárbaro le importaría. Y el señor tampoco había dicho nada. Ya veo. Eso es una suerte. Sería difícil encontrar ropa que me quede. ¿Qué tal? Sonrió y se rascó la barbilla. Entonces, guíe el camino. Lo seguiré.
Ese sí. El jefe de la guardia llevó a Ketal al castillo del señor. Ketal miró tranquilamente a su alrededor mientras caminaba. Cuando entró por primera vez en el territorio, era de noche, así que solo revisó brevemente los alrededores. Pero ahora, tomarse su tiempo para explorar el territorio resultó ser bastante interesante. Está más limpio de lo que pensé. La primera impresión de Ketal de la Edad Media fue que era sucia. Había un dicho que decía que los paraguas y los zapatos con arco se hicieron para evitar pisar o ser golpeados por cosas en el suelo. Como la higiene no estaba desarrollada en esa época, era inevitable. Pero este lugar era diferente. Las calles estaban limpias y no había ni una sola pieza de basura en el suelo. ¿Podría ser la existencia de la magia y los dioses lo que marca la diferencia? Ketal miró a su alrededor con interés, y el jefe de la guardia encontró su comportamiento extraño. Al principio, pensó que Ketal estaba asombrado al ver una ciudad por primera vez, pero tras una inspección más cercana, no era el caso. Parece más bien que está investigando. Como un erudito con una fuerte sed de conocimiento, examinó cuidadosamente sus alrededores. Después de un breve momento de pensamiento, el jefe de la guardia bloqueó sus pensamientos. De todos modos, era algo que el señor decidiría. No necesitaba preocuparse por eso. ¿Qué tan lejos habían ido? Llegaron al castillo del señor. Es la convocatoria del señor. ¿Habrán paso? Sí, sí. Los guardias de la fortaleza interior se sobresaltaron al ver a Ketal y empujaron sus lanzas hacia adelante, luego miraron al jefe de la guardia y corrigieron apresuradamente su postura. Ketal entró en el castillo. Las sirvientas y los sirvientes que lo vieron gritaron y retrocedieron, pero él no les prestó atención. Estaba demasiado ocupado disfrutando de la vista del interior del castillo. A medida que avanzaba por el castillo, el jefe de la guardia se detuvo frente a la sala de audiencias y llamó. En ese momento, el jefe de la guardia se dirigió a Ketal. Lo siento, pero esta es la presencia del señor. No puede entrar armado. Entendido. Ketal entregó su hacha obedientemente. Aunque había sido desgastada por el tiempo, el hacha, que no había perdido su filo, pasó a las manos del jefe de la guardia. La vista hizo que el rostro del jefe de la guardia sufriera una extraña transformación. Un bárbaro está entregando su arma tan fácilmente. Lo he traído. Mi señor. Adelante. La puerta se abrió. Allí estaba un hombre de mediana edad con cabello gris disperso. Era el dueño de este territorio. Ketal sintió una ligera emoción. En el pasado, había un dicho entre los nobles de que tenían sangre azul. Como no hacían trabajo físico, su piel no se bronceaba y sus vasos sanguíneos eran visibles, pero en ese momento, los nobles eran considerados una especie diferente a los plebeyos. Ahora estaba conociendo a un verdadero noble en el sentido más estricto. El hombre se acercó y extendió su mano. Encantado de conocerte, bárbaro. Soy Luke Barkan, el dueño de este territorio. En ese momento, un dato se encendió en la mente de Ketal. Había estudiado mitos y fantasías extensamente en el mundo moderno, y la historia no era diferente. Entre las costumbres practicadas al reunirse con nobles medievales, estaba la de protocolo. Ketal tomó la mano del señor. Con la postura adecuada, observó el protocolo y lo saludó respetuosamente. Soy el bárbaro Ketal. Encantado de conocerle, señor del feudo Barkan. Luke Barkan. Capítulo 14, Territorio Barkan, 2. Ketal observó educadamente la etiqueta e hizo una profunda reverencia. El hecho de que él, un bárbaro, se adhiriera a las formalidades sorprendió al señor. Los bárbaros nunca se inclinan ante aquellos que no reconocen, especialmente si son nobles. Para ellos, el poder lo era todo. Los nobles que solo tenían poder a través del linaje eran objeto de desprecio. Por lo tanto, el señor no esperaba que Ketal observara la etiqueta adecuada. No importaba cuán digno pareciera, seguía siendo un bárbaro. Sin embargo, el comportamiento de Ketal era más refinado y perfecto que el de la mayoría de los nobles. En el momento en que el señor se sorprendió, Ketal estaba vitoreando por dentro. Lo saludé, un noble de verdad.
Era un noble auténtico, reconocido a pesar de su linaje. Por supuesto, todavía existían países donde el sistema feudal perduraba, pero era un cuento lejano en Corea del Sur. Conocer a un noble, estrechar su mano y observar los modales que aprendió, que tal encontraba la situación en sí misma divertida. Incapaz de contener su risa, se le escapó en el rostro. El señor, que lo miraba con una expresión sombría, habló. Por favor, toma asiento. Responder casi lo haría estallar en carcajadas. Que tal asintió en silencio y se sentó en el sofá de la sala de recepción. El sofá, que podía acomodar a 4 personas, ya estaba lleno. El señor, sentado frente a él, ordenó a un sirviente. Ve a buscar un poco de té. Sí, señor. El sirviente se fue apresuradamente. ¿Qué tal recordó y habló? ¿O le gustaría que use honoríficos? No. Olvídalo. No eres una de mis gentes. Aún así, soy su huésped. Y huésped de su señorío. Es apropiado mostrar ese nivel de respeto al anfitrión. No. Solo usa un lenguaje casual. Me resulta incómodo. Honoríficos de bárbaro. Solo imaginarlo hacía que su cuerpo se encogiera. El lenguaje casual era más cómodo, después de todo. Entonces no insistiré. ¿Qué tal se recostó tranquilamente contra el respaldo del sofá y examinó su entorno? Decoraciones medievales ornamentadas. Pero eran sutilmente diferentes de lo que él conocía. Esto no era la era medieval, sino un mundo de fantasía, por lo que era probable que hubiera algunas diferencias. Examinar esas sutiles diferencias también era divertido. Mientras que tal miraba a su alrededor, notó a un caballero detrás del señor. El caballero estaba agarrando la empuñadura de su espada y lanzando miradas hostiles hacia qué tal. Al menos no era un oponente amistoso. Pero los ojos de qué tal se iluminaron. Un caballero. El caballero estaba vestido con una armadura pulcra pero lujosa. La armadura de placas envolvía su pecho. Un verdadero caballero. Un monstruo con forma humana que blande una espada y vaga por el campo de batalla. La mirada apasionada de qué tal se centró en el caballero. Inconscientemente, el caballero apretó su agarre en la empuñadura de la espada. Me está amenazando. Ese pareció ser el juicio del caballero mientras estaba a punto de abalanzarse inesperadamente hacia adelante. El señor habló. Has aprendido la etiqueta. Lo que tal le había mostrado al señor era claramente la etiqueta de alguien educado. Y era bastante sofisticada. Porque lo aprendí de alguien. ¿De qué reino es esta etiqueta? Era ligeramente diferente de aquí. ¿Qué tal negó con la cabeza? No lo sé. La aprendí cuando surgió la oportunidad. Mientras intentaba evaluar la verdad de esas palabras, la puerta se abrió. Una sirvienta entró empujando un carrito. Ahora serviré el té. Tembló al acercarse. Sirvió el té al señor primero y luego se acercó a qué tal. Su rostro se puso aún más blanco contra su tez ya pálida. Y qué tal sintió una ligera emoción. Recibirte de una sirvienta real. Esto, también, era significativo para él. Pero la sirvienta parecía demasiado nerviosa. Como un gesto para aliviar su tensión, qué tal sonrió ligeramente. Gracias. Ah. En el momento en que vio su sonrisa, la tensión se drenó del cuerpo de la sirvienta. La tetera que sostenía se le escapó de la mano. Té caliente se derramó sobre qué tal. Ah. El rostro de la sirvienta no podía ponerse más pálido. Si esto continuaba, la vestimenta del bárbaro se empaparía de té. Y entonces el bárbaro enfurecido segaramente le rompería el cuello. Un destello de horror pasó por su mente. ¿Qué tal recogió una taza de té? Movió suavemente su brazo sosteniendo la taza. La taza atrapó todo el té derramado. Luego extendió su otra mano para agarrar la tetera. ¡Ring! Un sonido de tintineo muy leve resonó. El señor se asombró, y las pupilas del caballero se dilataron. ¿Qué tal vertió todo el té derramado en la taza e incluso sostuvo la tetera? Bien hecho. Oliendo la fragancia del té, ¿qué tal sonrió satisfactoriamente? Oh, oh.
La sirvienta, que había estado con los ojos muy abiertos por el asombro ante la hazaña milagrosa, apenas logró recuperar la compostura. Se levantó rápidamente e inclinó la cabeza. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Por favor. Por favor, perdóname solo por esta vez. Está bien. Solo derramaste un poco de té. No has hecho nada malo. ¿Qué tal? Habló con calma. ¿O quizás buscas el perdón de tu amo? No. Su rudeza fue dirigida hacia usted. Si la perdona, eso lo resuelve. El Señor se sorprendió no solo por la hazaña milagrosa de Quetal, sino también por su actitud. Estaba claro que la sirvienta había sido grosera con Quetal. Si bien había logrado evitar que el té se derramara con su movimiento milagroso, seguía siendo un claro acto de rudeza. No habría sido sorprendente si el bárbaro enfurecido le hubiera roto el cuello a la sirvienta en ese mismo momento. No. No solo el bárbaro, sino la mayoría de los nobles y caballeros probablemente habrían reaccionado de la misma manera. Enojados por el comportamiento de la sirvienta que había empañado su dignidad, habrían buscado castigarla. Pero el bárbaro perdonó a la sirvienta con una actitud despreocupada. De hecho, es diferente. No era tu bárbaro típico. El Señor despidió a la sirvienta y fue directo al grano. Te llamé aquí para evaluarte como persona. ¿Me ha evaluado lo suficiente? Suficiente, supongo. Así que ahora, tengo algunas preguntas. La mirada del Señor se suavizó. ¿De dónde vienes? Del lugar más frío de este mundo. De un mundo pintado de blanco. El Señor dejó escapar un pequeño gemido. El bárbaro que tenía delante afirmaba haber venido de un páramo blanco como la nieve. El bárbaro legendario. Tal ser estaba ahora parado ante él. Hablas de cosas que son difíciles de aceptar. De hecho, era un lugar sombrío. Pero si lo acepta o no, es su elección. Entonces déjame cambiar la pregunta. El origen de Quetal como bárbaro no era importante. Lo que importaba era cuánto poder poseía. ¿Qué tan fuerte eres? Esa es una pregunta equivocada. No conozco los estándares de fuera. ¿Es así? El Señor miró brevemente. El caballero asintió. En ese caso, ¿qué tal si entrenas con mi caballero? Proporcionaré una compensación adecuada por ello. Un entrenamiento, dice. Sí. Por supuesto, no será una pelea a muerte. Creo que puedes mantener un límite adecuado. Un entrenamiento con un caballero. ¿Qué tal? Se rió ligeramente. Eso suena bien. Ante esa risa, el señor apretó instintivamente el reposabrazos. Fue un momento de sensación desgarradora. De hecho, un bárbaro es un bárbaro. Un bárbaro que busca la batalla y dedica su vida a ella. No importa cuán digno y cortés, ese hecho permanece inalterado. Por supuesto, que tal no estaba allí por esa razón. Un entrenamiento con un verdadero caballero. Además, un caballero de fantasía que usa poderes misteriosos y aura. Un ser que ejerce poderes místicos y representa la verdadera caballería. Era una excelente oportunidad para confrontar a tal ser, algo que no debía perderse. Se trasladaron al campo de entrenamiento. Después de sacar a los soldados que practicaban allí, Quetal recibió su hacha de nuevo. En el lado opuesto, el caballero lo miraba con una espada en la mano. Quetal estiró su cuerpo ligeramente. Entonces comencemos. Ojalá no haya derramamiento de sangre. Después de las palabras del Señor, el caballero se acercó lentamente. Reveló su intención como si hubiera estado esperando. Considéralo un honor presenciar mi esgrima como bárbaro. Eso espero. Quetal sonrió sardónicamente. Aunque sincera, la sonrisa de Quetal pareció ser tomada como un insulto por el caballero. HMPH. El caballero golpeó el suelo con el pie. Su cuerpo cargó hacia Quetal a un ritmo rápido. Ahora, ¿cómo resultará esto? Quetal sostuvo su hacha con calma y observó al caballero. Y en ese momento, la espada del caballero se movió. Quetal pensó por un momento que la punta de la espada estaba temblando. Pero no era la punta de la espada.
La espada se estaba partiendo. Las pupilas de Ketal se dilataron. La espada se dividió en 3 ramas. Cabeza, izquierda, derecha, las 3 espadas se balancearon hacia Ketal. ¿Una ilusión? No. No era una ilusión. Sorprendentemente, las 3 espadas divididas tenían sustancia. ¿Es esto esgrima? Ketal miró con asombro la trayectoria de las espadas. El caballero se rió entre dientes con deleite. De hecho, un bárbaro. Estaba cautivado por su noble esgrima. Justo cuando el caballero, lleno de superioridad, estaba a punto de dejar de blandir su espada, la mano de Ketal se movió. ¡Ting! Las espadas que se habían balanceado en 3 direcciones simultáneamente fueron todas desviadas por el ligero movimiento de los dedos de Ketal. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Mientras el caballero intentaba comprender la situación, los dedos de Ketal golpearon su pecho. ¡Tonk! Con un sonido de desgarro, la coraza se deformó. ¡Cook! El cuerpo del caballero voló hacia atrás. Fue empujado y cayó al suelo. ¿Qué? El señor, que había estado observando en silencio, corrió hacia el caballero alarmado. Al verlo temblar, parecía que su vida no estaba en peligro. Fascinante. Ketal se sintió ligeramente conmovido al recordar un recuerdo. La espada realmente se partió. ¿Era esto esgrima? La curiosidad surgió dentro de él. Y el señor estaba en estado de shock. Un solo golpe. Su caballero definitivamente no era débil. Estaba con un pie en el umbral de la primera categoría. Derrotar a tal persona de un solo golpe. Ketal dijo con calma. ¿Terminó? Sí. El señor asintió a regañadientes. Después, Ketal recibió permiso del señor para no interferir con sus acciones, tomó las monedas de oro y abandonó la hacienda. Mientras tanto, el señor se sentó en su estudio, reflexionando. El bárbaro que derribó a su caballero de un solo golpe. Era una fuerza monstruosa. Al menos superhumano. Ese era el mínimo. La extensión de ese poder no se podía comprender. Un bárbaro con tal poder podría influir en el equilibrio del mundo. Dijo que estaría aquí pronto. Una figura pasó por la mente del señor. El mentor del caballero caído. Un espadachín con el título de maestro de la espada, otorgado a solo una docena más o menos en el vasto mundo. ¿Interesado, no es así? Alguien con gran interés en individuos fuertes seguramente mostraría interés. El señor sintió un ligero dolor de cabeza. Necesito prepararme. ¿Qué se supone que significa eso? El señor se levantó apresuradamente. Incluso su sirvienta, que generalmente lo ayudaba a organizar sus pensamientos, no estaba aquí. Nadie podía estar en la habitación. Pero de repente, en la ventana abierta, estaba parado un anciano. Sonrió traviesamente mientras miraba al señor. Relajándose al confirmar su identidad, el señor suspiró. Tu pasatiempo nunca cambia. A medida que envejezco, molestar a los jóvenes se vuelve más agradable. Así que estabas teniendo pensamientos bastante interesantes. El anciano preguntó con un rostro lleno de risas. El señor suspiró. Este dolor de cabeza iba a empeorar. Con calma, se inclinó respetuosamente. Saludo al estimado maestro de la espada, maestro Caín. Capítulo 15, Territorio Barkan, 3. El caballero gimió de dolor mientras yacía allí. Su expresión se retorció en agonía, sufriendo claramente. En ese momento, la puerta se abrió y el señor entró. ¿Tu cuerpo está bien? Estaré bien en unos días. Me disculpo, mi señor. Deberías disculparte conmigo. Perder ante un bárbaro que no sabe nada. Detrás del señor, apareció un anciano. El rostro del caballero se puso rígido. Maestro. Intentó levantarse para hacer una reverencia, pero solo exacerbó su dolor con el movimiento repentino. El anciano pareció entender. Caín agitó la mano. Es suficiente. Probablemente ni siquiera puedas levantarte. Caín examinó al caballero con interés.
El caballero sintió como si todo su cuerpo estuviera siendo escudriñado. Tus órganos internos están dañados. No es demasiado grave. Te curarás en unos días. Quítate la ropa. Sí, sí. El caballero se quitó la ropa torpemente. Debajo, su piel estaba lisa sin un solo rasguño. Ninguna herida en absoluto. Caín murmuró con interés. Antes de venir aquí, vio la armadura completamente destrozada, como si hubiera sido golpeada por una balista. Mirando el estado de la armadura, no habría sido sorprendente si el caballero hubiera muerto. Pero el cuerpo del caballero no tenía ni un rasguño. Sus heridas eran superficiales y se curarían en unos días. No es solo un bárbaro ignorante. Puede controlar su fuerza, y con bastante precisión. ¿Es así? Y parece tener consideración. ¿Consideración? ¿Qué quiere decir? Sí. Dijiste que fue un duelo. Incluso si hubiera podido hablar groseramente, eligió no hacerlo. Habían acordado no infligirse heridas, pero no había garantía de que ese acuerdo se mantuviera. Esa era la naturaleza de un duelo. Sin embargo, el bárbaro logró controlar su fuerza hasta el punto de que solo abolló la armadura e infligió heridas internas leves, lesiones que sanarían en unos días. La consideración de un bárbaro. Notable. Y poder mostrar una consideración que superaba el nivel de habilidad del caballero significaba algo. Al menos de primera categoría, tal vez incluso superando eso. Su tonto discípulo seguía siendo de primera categoría. Había una brecha significativa entre ellos incluso al mismo nivel, pero no estaba al nivel en el que pudiera ser derrotado fácilmente. El señor tragó saliva y preguntó cautelosamente. Perdona mi impertinencia, pero con Caín, es. Parece bastante formidable, pero yo soy un maestro de la espada. Uno que ha alcanzado la cúspide de la esgrima, creando y dominando su propio estilo. Incluso si puede manejar la fuerza de uno de primera categoría, no puede alcanzarme. Es así. El señor dio un suspiro de alivio. Si podían controlar este factor incierto, era algo por lo que estar agradecido. Pero parece que no ha usado Aura. Ejercer tal poder sin ella. Es imposible por medios convencionales. ¿Es este el poder de un bárbaro del campo de nieve blanco? Caín sabía sobre el hecho de que Quetal procedía de los campos de nieve blancos. Al principio, pensó que era una mentira, pero ver estos rastros le hizo pensar lo contrario. Caín parecía preocupado mientras negaba con la cabeza. Era como si la existencia de los campos de nieve blancos fuera el problema. ¿Por qué? El señor no podía entender. Los campos de nieve blancos eran prácticamente un lugar ignorado. Aparte de los aventureros dispuestos a arriesgar sus vidas, nadie le prestaba atención. Había informes ocasionales de personas que entraban y regresaban con vida, pero nunca traían información sustancial. Milena había logrado comerciar durante sus viajes, pero tuvo que mantenerlo en secreto porque vendía armas a un país en guerra. En otras palabras, en el momento actual, los campos de nieve blancos estaban excluidos de la sociedad humana. Pero Caín habló como si la existencia de los campos de nieve blancos fuera un problema. Caín aplaudió. Es una historia para otro momento. Incluso el emperador parece estar interesado. Quiere cosas extrañas. Pero por ahora, no hay necesidad de preocuparse. ¿Está aquí en este territorio? Se dice que se está quedando aquí temporalmente. Podría valer la pena confirmarlo. Con esas palabras, Caín desapareció de su lugar. Habiendo recibido su recompensa, Quetal salió del castillo del señor. Había sido un momento agradable. Conocer nobles, ser atendido por sirvientes e incluso luchar con caballeros. Incluso había presenciado una esgrima fascinante. Y además, había recibido monedas de oro, por lo que había sido un momento muy satisfactorio. Ahora, ¿qué hacer a continuación? ¿Qué tal se acarició la barbilla en respuesta a la pregunta del jefe de la guardia? No tengo nada específico en mente, pero me gustaría establecer mi estatus. No planeo irme pronto, pero podría ser problemático entrar en mazmorras cada vez que vaya a un nuevo territorio sin una identificación adecuada.
Era alguien cuyo estatus era incierto. Si ese era el caso, debía haber una manera de confirmar su estatus. El jefe de la guardia respondió. Hay varias maneras, pero la más simple es encontrar un mecenas. Si alguien de alto estatus te reconoce, eso sirve como prueba de tu estatus. Y, alternativamente, podrías pagar una cantidad significativa de dinero. La opción más común es convertirte en mercenario. Al acumular logros como mercenario y obtener reconocimiento de los gremios, es posible. Sin embargo, los mercenarios eran típicamente individuos sin respaldo. Eran muy inconvenientes y no obtenían reconocimiento de nadie. A menos que alcanzaran cierto nivel, no eran más que chicos de los recados. Para alguien como Ketal con su fuerza, encontrar un mecenas era el método más convencional. Por eso el jefe de la guardia había tenido la intención de preguntar si ser reconocido como mecenas por el señor sería aceptable. Mercenario. Pero los ojos de Ketal brillaron. ¿Existe tal cosa? Mercenarios. El epítome de la fantasía, asumiendo encargos y derrotando monstruos. Era un cúmulo de romance en sí mismo. ¿Podemos contratar mercenarios aquí? Hay un salón del gremio, pero... Entonces, por favor, guíame allí. ¿Qué tal? Dijo con una amplia sonrisa. El jefe de la guardia asintió distraídamente. Mercenarios. Individuos que viajaban por el mundo completando misiones. Algunas personas veían romance en ellos, viajando por el mundo y explorando sus misterios. De hecho, a menudo había casos de nobles ingenuos que idolatraban a los mercenarios y huían de casa. Pero los mercenarios no eran en realidad tales figuras. No se trataba de romance, sino más bien de los peldaños más bajos de la sociedad. Aquellos que no tenían trabajos estables y no eran reconocidos por nadie estaban en la parte inferior. Eran chicos de los recados que hacían todo tipo de trabajo sucio. Incluso aquellos con cierto nivel de fuerza a menudo morían intentando conquistar mazmorras inexploradas. Era natural. No había forma de enviar guardias con estatus confirmado a tales empresas arriesgadas. Los mercenarios se convertían en corderos de sacrificio en tales casos. Solo una pequeña minoría en la cima recibía reconocimiento, y eran recompensados en consecuencia, pero ese era solo un número muy pequeño. En otras palabras, los mercenarios eran la escoria de la sociedad y como tales, eran humildes, sucios y ruidosos. El lugar de reunión de los mercenarios era increíblemente ruidoso. La gente bebía mucho durante el día, y los que ya estaban borrachos se tambaleaban. Mesas y sillas rotas estaban esparcidas por todas partes. Alguien chocó con otro mientras se tambaleaba. La parte ofendida se levantó con una expresión de enojo y lanzó un puñetazo. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres probarme? El que fue golpeado también se levantó sin retroceder. Los espectadores que se unieron a la pelea o miraron con bocadillos en la mano. Una pelea estalló en un instante. Y las recepcionistas estaban organizando documentos como si estuvieran familiarizadas con ello. Rosa, ¿cómo están los nuevos reclutas esta vez? Están perdidos. La recepcionista llamada Rosa negó con la cabeza. Su cabello rubio se balanceó. Fuerza aparte, solo hay tipos raros aquí. Un lunático que se hace llamar caballero sagrado, e incluso un ladrón. La señora sacerdotisa parece estar bien, pero, ya que sirve a alguien así, no se confía en ella. ¿Es así? ¡Qué lástima! Pero el que hablaba no parecía tener demasiadas esperanzas. Después de todo, un mercenario perfectamente bien era un concepto tan ajeno como un demonio amable. En ese momento, un mercenario se acercó con pasos vacilantes. Después de un momento de contemplación, respiró hondo y se acercó a Rosa. Reveló sus dientes amarillentos y sonrió. Parecía estar tratando de producir una sonrisa encantadora, pero resultó bastante espeluznante. Rosa. Si tienes tiempo esta noche, ¿qué tal? No quiero. Rosa lo rechazó con una sonrisa astuta. El mercenario bajó los hombros y retrocedió con una expresión decepcionada. Una recepcionista cercana se rió entre dientes. Esa es la quinta vez ya. Rosa,
¿Por qué no tienes al menos una comida con él una vez? Pobre tipo. No quiero. Esos mercenarios son todos ignorantes. Rosa negó con la cabeza como si estuviera harta. Le disgustaban los mercenarios. Eran groseros, carecían de modales y no acumulaban conocimiento. Simplemente participaban en peleas sin sentido y no pensaban en el futuro. De hecho, Rosa había estado en peligro varias veces debido a sus peleas. Rosa se rizó el pelo. ¿Oh, no sería agradable si apareciera un príncipe en un caballo blanco? Un apuesto príncipe que apareciera un día y se la llevara de este trabajo de recepcionista. Ella soñó. Por supuesto, era un sueño frívolo que ella conocía muy bien. Pero sin soñar así, era difícil soportar la realidad. Las peleas estaban aumentando gradualmente. Los rostros de las recepcionistas se pusieron más serios. ¿No deberíamos intervenir pronto? ¿Debería llamar a los guardias? ¿Deberíamos? Justo cuando Rosa estaba a punto de llamar a los guardias, la puerta se abrió con un leve sonido. Y allí apareció él. El bárbaro con un físico imponente. Fin del capítulo.